problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buen miércoles, bienvenidos a una emisión más de su programa de corazón. Yo soy Lourdes Mireles y quiero darle la más cordial bienvenida a usted allá en casita y a mi amigo Josué. ¿Cómo te fue en esta semana hermosísima? La verdad, excelente, Lulu, y ya estoy muy ansioso de arrancar el programa de hoy porque este es un muy bonito espacio en el que tenemos el privilegio de aprender cómo cuidarnos mejor los unos a los otros. Y tú lo has dicho, precisamente hoy vamos a hablar sobre los cuidados, pero vayamos al latido informativo y regresamos a debatir. Adelante. El Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo se instauró oficialmente el 29 de octubre de 2023 por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de visibilizar la importancia de los cuidados en la sostenibilidad de la vida y el bienestar colectivo. La fuerza de trabajo mundial dedicada a la prestación de cuidados se integra por 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres. De aquí a 2030, se prevé que el número de receptores de cuidados ascenderá a 2.300 millones, lo que estará impulsado por 100 millones más de personas mayores y por 100 millones más de niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Las mujeres realizan el 76% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, 3 veces más tiempo que los hombres. Son algunas cifras, pero me impresionaron bastante que 249 millones de mujeres ejercen la labor de cuidado en los hogares, Josué. Pues una cuestión de género totalmente. Sí, por supuesto. O sea, claro que es una cuestión de género. También siento yo que incluso hay momentos en la historia donde las mujeres, por una u otra manera, son las que les tuvieron que entrar. A mí me llega mucho a la mente ahorita que estamos viendo las cifras, la situación que hubo con la crisis del SIDA al finales del siglo pasado, como las mujeres, en este caso eran pues, mujeres lesbianas, las mujeres lesbianas eran las que le entraron al cuidado de los pacientes que vivían con VIH, que estaban muriendo de SIDA, porque no había un tratamiento, porque no había pues, un protocolo, porque no se sabía cómo atender esa enfermedad. Y justo fueron las mujeres las que se pusieron a esa labor. Y claro, sí es una cuestión de género que en los hogares las mujeres hagan cargo, lo que quieras, pero sí hay algo que tendríamos que llevarnos a reflexionar, por qué acostumbramos a las mujeres a que es su responsabilidad y porque aislamos esa responsabilidad de que solo algunas mujeres, jefas de familia, o porque el sistema las orilla a eso, pues. Y sabes que también me hace brincos en la cabeza es que cómo con el tiempo fuimos adoptando una cultura del cuidado, pero lo hacemos sobre la práctica, ¿no? Pero en el 2023 se instauró ya como desde la ONU el decir, hay que poner atención porque los millones de personas que vamos a requerir algún cuidado en algunos años se va a quintuplicar, o sea, va a ser muy exponencial. ¿Te parece que entremos a la pregunta de la semana? A ver, en 30 segundos, dime, ¿tú por qué crees que la labor del cuidado tendría que ser una labor colectiva o compartida? Desde el enfoque de los derechos humanos. Corre tiempo. Creo que justo porque el asumir que todos tenemos una familia, hijos, madre, no sé, incluso una mujer disponible, pensando en que así lo concebimos, que nos cuide, la verdad es que es un privilegio, es algo irreal. Cada vez más hay personas que configuran sus familias de manera diferente, cada vez hay más sistemas de valores diversos, entonces sí siento que es un privilegio y es una expectativa irreal creer que todos tenemos a alguien pendiente de nosotros en cuanto necesitemos cuidados, pues. Por eso creo que pues, es una responsabilidad colectiva. ¿Pero qué te parece que vayamos a las calles de Jalisco, de la ciudad, para que nos digan en las familias, en los hogares jaliscienses, si estuvieran alguien a quien cuidar, cómo se repartirían esa responsabilidad? Escuchemos y regresamos. Pues somos mi hija y yo y nos repartimos las actividades, ella lo cuida cuando yo tengo que salir y ya dependiendo si ella tiene que ir a la escuela y todo eso, pues yo estoy al pendiente ya 100% con el niño, o sea, porque tengo un niño con discapacidad. Bueno, yo en mi caso, yo tengo 2 niños especiales, mi esposo se va a trabajar, mi hija que tengo madre soltera, se va a trabajar, entonces no hay quien me ayude en casa. Bueno, yo como soy mamá de un niño con discapacidad, vivo con mis hijas y ellas me apoyan en el momento que yo ocupo de ellas.
Si van a algún lado se lo llevan pues para que él no esté en casa nomás encerrado. Como yo lo llevo al deporte de fútbol y al de natación. Bueno, mi esposo tiene insuficiencia renal. ¿Y cómo nos dividimos? Bueno, conmigo vive mi hija y bueno, ella ayudó con el trabajo, yo haciendo la comida, preparando lo que se necesita. En fin de semana ella va por el mandado, mientras para yo preparar. Yo antes de salir de casa he hecho lavadoras. Bueno, es todo un caso, ¿no? Las citas son programadas para estarlo llevando al doctor. Si yo por cuestión de trabajo no pudiera, mi hija lo lleva. Bueno, es que hay ocasiones que tenemos que dejarlos solos, porque no hay quien nos apoye. Porque nada más haz de cuenta que soy yo y mi niña que tengo especial y mi otra hija. Entonces cuando tengo que salir, por ejemplo, ahorita que vine a traer papeles, pues la dejé dormidita y sola. Pues qué interesante saber que también en las familias hay esta corresponsabilidad, pero pues para entrar más a fondo en pues tarea de cuidados, quiero darle la más cordial bienvenida a Gabriela Estrada. Ella es la coordinadora de la estrategia de cuidados en el sistema DIF Jalisco. Gaby, bienvenida a tu programa. Muchas gracias, buen día. Muy bien, gracias. Ok, pues platícanos, a ver, primeramente, pues ya entramos en este año y esta tarea ha sido como muy nueva. Antes de desmenuzar todo, platícanos, cuando hablamos de cuidados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es importante definir los cuidados desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva, digamos, que sostiene la vida, porque los cuidados son tan amplios que hablando desde un concepto como tal, hablan de que son todas las actividades que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, todas las que impliquen el sostenimiento de la vida. Pero también es importante hablar desde lo cotidiano, porque todas las actividades de cuidado no únicamente son el acompañamiento o la asistencia directa a alguna persona que los requiere, sino todo lo que implica que se puedan brindar ese tipo de asistencia. Por ejemplo, alimentar, bañar, cocinar, limpiar, todo lo que implique que esa persona pueda sobrevivir, estar viva, trabajar, todas esas se le llaman actividades de cuidado, pero es importante nombrarlas también desde lo cotidiano, que es la parte que cuesta más trabajo. Ahorita justo que decías, pues estas son también actividades de cuidado, son también cosas cotidianas. Sí entiendo, por ejemplo, por qué termina siendo una cuestión de género. O sea, se le atribuye a las mujeres que hagan este tipo de cosas porque pues está entendido que la verdad queremos hacer como que no, pero se sigue existiendo esto de que las mujeres, de que una gran mujer, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, al revés, o sea, como que se vuelve más profundo y es detrás de una gran familia hay una gran mujer y a la mujer se le sigue poniendo atrás cuidando de las personas a su alrededor. Y, por ejemplo, yo no sé qué tanto sea una acción recíproca y a mí me preocuparía justo que asumamos que una cuestión de género le da la responsabilidad a alguien, porque como yo decía, pues no todos tenemos a alguien disponible todo el tiempo. Respecto, bajando del tema de los cuidados, del tema hogareño y familiar, a un tema ya de derechos humanos y de sociedad, ¿a qué se refieren entonces los cuidados, ya con el enfoque de derechos humanos tal cual? Bueno, mencionando el tema de derechos humanos, es importante referir que a partir del 7 de agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece el derecho al cuidado como un derecho autónomo. ¿Qué quiere decir? Pues que aunque esté implícito el derecho al cuidado en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho al trabajo, el hecho de que se designe como un derecho autónomo implica que se deba garantizar o que se obligue a garantizar en condiciones dignas. ¿Qué quiere decir? Que se provea los cuidados o que este proceso se lleve a cabo de una manera digna y responsable con las personas, preservando su salud mental, su salud física, su salud espiritual y su contexto sociocultural. ¿Por qué? Pues porque es importante mencionar, como bien lo decías, que no únicamente es el derecho a cuidar, sino también el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado. Son las tres dimensiones que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando del derecho al cuidado como un derecho autónomo y que, porque a veces nos centramos en que la persona que sea cuidada como bajo este contexto que comentaba, de que su salud se preserve en estas condiciones de salud mental, espiritual y social, pero también refiere que eso también tiene que pasar con la persona cuidadora. Porque esta es la parte que de repente se vuelve muy compleja. Es a veces fácil visibilizar quién requiere cuidados,
pero dejamos de lado la otra parte que es la atención a la persona cuidadora, que ese también es un problema importante. Claro. Y hablando en esta de las personas que cuidan, vayamos, a ver, aclárame algo. Cuando hablas de un cuidado digno, apegado a los derechos, ¿se tiene que delegar a los mismos integrantes de la familia? Si se puede de alguna manera pues buscar a alguien especializado para que contribuya en este rol de cuidados. ¿Qué dinámicas se tienen que tomar en cuenta para que realmente el cuidado esté pues apegado a derechos y a las necesidades de la persona que es cuidada? Ok, bueno, también ahí cabe mencionar que cuando hablamos de corresponsabilidad, no únicamente hablamos de la corresponsabilidad familiar, porque al mencionar el tema de cuidados y que incluso estemos hablando de que es un derecho humano autónomo, nos estamos refiriendo a que es un tema que nos corresponde a toda la sociedad, a todas las personas. Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de la comunidad, de la responsabilidad de las empresas y de la responsabilidad de las familias. Hablando específicamente del ámbito familiar, tiene que existir esa corresponsabilidad en cuanto a la distribución de tareas del hogar, pero también que existe esa conciencia o ese reconocimiento de que la persona que cuida no lo hace necesariamente por obligación, sino todo lo contrario, que tiene un valor lo que esa persona realiza y que si no es remunerado monetariamente como tal, sí tiene que ser remunerado, recompensado de otra forma, pues, que tiene que existir ese equilibrio y ese reconocimiento. Sí, porque creo que tenemos muy instalado en nuestra cultura popular que quien es cuidado y quien cuida dejan de ser personas completas. O sea, de pronto el cuidador tiene que ser abnegado de sus necesidades por completo, no se tiene que quejar, tiene que hacerlo como por caridad, y la persona que es cuidada se vuelve solo una tarea, pues, solo es como una responsabilidad que tenemos que asumir y no es una persona completa, no tiene opiniones, no tiene gustos personales, y creo que justo tener este nuevo concepto sí nos ayuda a no perder de vista que al final del día son personas, todas las involucradas son personas con las mismas dimensiones y los mismos derechos, y en el proceso pues tenemos que velar por todos ellos. Y precisamente quiero invitar allá en casita que nos están escuchando, pues que también dialogue con sus familiares, porque si tienen a alguien que en su momento o ya lo presenta esta necesidad de cuidar, pues hay que empezar a voltear a verlo con otros ojos. El enfoque de cómo yo puedo contribuir a que esa persona pues se sienta pues bien cuidada y que también sea escuchada, como dice Josué. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, el tema está muy interesante porque esto ya es una obligación estatal y nacional, como ya la Corte Interamericana lo ha estipulado y todos nos tenemos que alinear. Vamos a una pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Ya regresamos aquí en De Corazón, estamos abordando el tema de los cuidados como una responsabilidad. ¿Es un derecho o responsabilidad compartida? Pues prácticamente Gaby Estrada nos está explicando el por qué desde hace un par de años es una tarea y pues un enfoque de derechos humanos que tenemos que preservar a como dé lugar. Gaby, en Jalisco, a partir de que se voltearon a ver a los cuidados como una tarea fundamental para el desarrollo de la persona, ¿qué política se ha implementado o cómo la fuimos adoptando nosotros? Ok, muy bien. Bueno, es importante también mencionar que en Jalisco es el pionero en establecer primero en la Constitución del Estado el cuidado como un derecho y también que somos el primer estado en tener una ley del sistema integral de cuidados. ¿Sí? Esto quiere decir pues que se marca una ruta para poder implementar estas acciones. Yo siempre digo que lo que no se nombra no existe y lo que no se establece normativamente no se cumple. Entonces, por eso es importante el haberlo establecido en la ley para que podamos tomarlo como un tema serio y sobre todo posicionarnos con que es un problema de todos y todas. Mencionabas, José, hace rato la parte importante de que cuando hablamos de cuidados hablamos de desfamiliarizar los cuidados, que tiene que ver con dejarlo de ver como un problema privado o como un tema que tiene que ver únicamente con la cuestión familiar. Si mencionamos el tema de la crisis de cuidados, que tiene que ver mucho con lo que tú comentabas, que la sociedad está cambiando, que hay una mayor tasa de envejecimiento, que hay una menor tasa de natalidad,
Eso sumado a los hogares unipersonales y que también las mujeres pues estamos formando parte activa del mercado laboral. Todos esos factores combinados hacen que se convierta en una necesidad el atender el tema como un problema de política pública. Entonces, tras implementarse como un derecho en la Constitución de Jalisco, el implementarse con la parte de la ley del Sistema Integral de Cuidados, se establece una junta del Sistema Integral de Cuidados y a partir de ahí generamos acciones de política pública en favor de los cuidados. Sí, justo creo que ya hemos escuchado esta frase de que las cosas tienen que hacer ley para darle como un camino y que sucedan. Por desgracia, casi que nos tienen que obligar muchas veces cuando es un tema que no sentimos cercano. En este caso, por ejemplo, tú, como eres coordinadora del sistema de cuidados, ¿qué papel juega entonces DIF Jalisco en todo esto? O sea, yo sé que creo que preside el sistema de cuidados, pero ¿a qué se refiere eso? ¿Qué coordinamos? ¿Cómo nos desarrolla esa ley a DIF Jalisco dentro del sistema de cuidados? Ok, muy bien. Bueno, a partir del 4 de abril de este año se llevó a cabo la primera sesión ordinaria y la instalación de la Junta del Sistema Integral de Cuidados, que efectivamente preside la maestra Diana, representando a DIF Jalisco, esto por disposición del gobernador. Esto tiene que ver con 3 factores esenciales. Uno, pues que no estamos caminando Jalisco solos, que sí llevamos ventaja, por así decirlo, en otros estados de las acciones que hemos realizado, pero que nos alineamos a una política nacional, porque a nivel nacional se está construyendo un sistema de cuidados. Entonces, por medio del DIF se alinea esta estrategia, que eso es fundamental pues, para poder encaminar las acciones del Estado. En segundo lugar, que el sistema DIF Jalisco cuenta con una infraestructura geográfica, porque tenemos presencia en todo el Estado a través de los DIF municipales, y también pues que nuestra razón de ser tiene que ver con la atención a grupos de atención prioritaria, valga la redundancia, que son personas adultas mayores, discapacidad, niños, niñas y adolescentes, y esto nos permite tener una cobertura en servicios que va enfocado en el tema de cuidados. Entonces, al hablar de que el sistema DIF preside la Junta, tiene que ver con esta responsabilidad y este compromiso con darle el enfoque de cuidados a todos los servicios que ya brindábamos, pero sumar acciones en favor de los cuidados a través de las ventajas que ya tenemos o las áreas de oportunidad con las que ya contamos. Y fíjate que precisamente hay algo tan sencillo, y hablabas mucho de la participación y la dinámica de la mujer que está activamente en el mercado laboral, a comparación de una década sobre todo, y que pues hay necesidades. Quiero que me acompañen a ver el caso de Sandra Gabriela, que ella, aparte de que nos cuida como ciudadanos, ahorita se van a dar cuenta por qué, ella tiene una necesidad de que alguien le apoye en cuidar a su hija pequeña. Escuchemos lo que nos tiene que decir, qué está recibiendo ella bajo este enfoque en el sistema de cuidados y comentamos al regreso. Escuchémosla. Trabajo yo verdaderamente lo que es toda la noche 12 horas y descanso 36 horas, o sea, mi turno es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo trabajo realmente puro nocturno y pues la verdad a veces no tiene con quién dejar a sus hijos, preocupada, como decía ella y tiene mucha razón. Nosotros salimos, dicen, a salvar vidas y ¿quién cuida de la de nosotros, de nuestros hijos? O sea, nosotros andamos con la preocupación de dónde la dejo, quién me la puede cuidar. Hace ya año y medio tenemos el servicio 24/7, esto para todo el personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Se pueden ir confiadas de que están teniendo todos los cuidados, alimentación, desarrollan actividades pedagógicas y tienen un desarrollo integral. Fíjate que de hecho mi hija cuando entró todavía casi de pañal. Le gustó, a mi hija le gustó, o sea, mi hija pelea por venir a la escuela, por venir a la guardería, o sea, le gusta. Y la verdad pues sí he visto... La he visto más despierta, más feliz, la he visto muy, muy inteligente. Tengo niños que tienen su horario normal, digamos horario de 8 a 5, que es un horario de oficina, y tengo mis niños de la 24/7, que entonces ellos son los que tienen horarios diferentes y que van siendo acordes a mamá. La traigo a las 7 de la noche, entre 7 y 7 y media. Sí, yo le traigo ya lo que es vestimenta, cambios y todo. Aquí las maestras me hacen el favor de cambiarla, de arreglarla y ellas la mandan lo que es a kinder, a preescolar. La mandan, ya termina preescolar y yo ya paso y ya la recojo. Todo el personal de la 24/7 está alineado al estándar de competencia que maneja DIF Nacional y Secretaría de Educación, entonces estamos apegados a los lineamientos. Como saben, no solo trabajamos lunes a viernes, también tenemos el servicio fines de semana y nuestros niños asisten con baja población y de lunes a viernes tenemos una población ya de 50 becarios.
Es el mito que todos dicen, es que en guardería no las metas, pobrecitas, que yo digo que para mí fue la mejor opción, la verdad. O sea, he visto a mi hija que ha evolucionado mucho, la verdad estoy encantada con el servicio. Ninguna queja, no, para mí es lo ideal. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Pues es muy reconfortante saber, Gaby, Josué, pues que esta agente vial encontró ese espacio que le va a aligerar la carga para cuidar a su pequeña hija, porque pues es cierto, cuando la mujer es sustento del hogar y trabaja en horarios en donde los servicios, pues prácticamente de guardería en este caso, pues tienen un horario establecido, es cuando esta opción se abrió desde el sistema DIF Jalisco. Y pues, Gaby, cuéntanos cuáles son los principios fundamentales para que el sistema de cuidados en Jalisco empiece a tomar forma o a consolidar acciones que ya se venían haciendo. Mira, tomamos como referencia las 5 Rs, que es un modelo internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que a la medida de las instancias que trabajamos con el tema de cuidados, pues nos alineamos a estas 5 Rs. Las 5 Rs, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en base a estas 5 R se generan acciones y políticas públicas que vayan enfocados en estos aspectos. Como bien lo comentabas, en este sentido del caso de la policía vial, tiene que ver con un tema de reducir, de aminorar la carga de cuidados para que a través de ello pues podamos, de hecho el concepto se le llama transferencia de cuidados, que si nosotros no estamos realizando los cuidados, tengamos la oportunidad, la posibilidad y el derecho sobre todo de poder transferir esa carga y que no nos genere a nosotros un desgaste doble, ¿no? Claro, y en realidad si nos ponemos a pensar en el panorama laboral, a lo mejor esto en gobierno tiene algunos años, pero hay muchas empresas, pon tú, transnacionales, un poco más grandes, que como están nutridas de muchas culturas alrededor del mundo, sí contemplan un montón de facilidades que le ayudan a reducir la carga de estrés, la presión a los trabajadores, que luego ese tipo de cosas los traes como a empresarios acá y se las presentan y para ellos es un gasto. ¿Cómo crees que voy a gastar en eso? Mis trabajadores, pues su chamba es tal y tienen que ser responsables de tal cosa, no tienen que meterlo personal y por el contrario, facilitarle la vida a tus trabajadores es una inversión, ¿no? Claro. O sea, todas estas facilidades en realidad van a hacer que estén más productivos, que trabajen mejor, que estén más enfocados. Y creo que de lo laboral, que pues en este caso lo menciono por la Tránsito, que pues en su vida laboral necesita este apoyo, creo que si lo extrapolamos ahora hacia todos los aspectos de nuestra vida, si esto es una cuestión colectiva, si nos hacemos la vida un poco más fácil entre todos, pues en realidad incluso la convivencia de todos puede ser mejor. Pues. Si tenemos empatía por las necesidades de los demás, yo creo que vamos por mejor camino. Y me llama la atención, Gaby, que al momento de que una institución como pública, en este caso que es DIF, adquiere esta responsabilidad, ¿qué otras tareas o cuidados ejerce como institución? Porque hablábamos de los grupos prioritarios. Por ejemplo, ¿cómo adquiere el sistema DIF Jalisco un cuidado desde su institucionalidad? Vaya, ¿a quiénes los provee y qué se está fortaleciendo en ese sentido, por ejemplo? Bueno, enfocados en estas 5 Rs, generamos estrategias que tienen que ver con el tema de los cuidados, como es esta. Fundamentalmente, aminorar la carga de cuidados. En segundo lugar, capacitar y profesionalizar a las personas cuidadoras. En tercer lugar, la protección social a través de los servicios y programas. Y por último, tiene que ver con amortiguar el desgaste emocional que conlleva la carga de cuidados. Y pues esto nos lleva a los servicios que ya tenemos preestablecidos, pero que se fortalecen. Por ejemplo, hablando de la atención a la primera infancia, se está trabajando con el equipamiento de 5 CARIS y valga la cápsula, la atención 24/7, que este servicio es muy importante porque justamente aboca directamente a a minorar la carga de cuidados, por ejemplo, ¿no? Perfecto, pues ¿qué te parece que vayamos a una pequeña pausa y ahí en casita no le cambie porque hay más acciones en las que debemos poner puntual atención? Estamos en De Corazón, regresamos, que es muy breve. De Corazón. De Corazón.
Pues ya regresamos aquí a De Corazón y estamos hablando sobre lo que es el cuidado como derecho y también como una corresponsabilidad en sociedad. Y para esto, Gaby Estrada nos estaba platicando en el bloque anterior cómo en el sistema DIF Jalisco ya se venía ejerciendo esta tarea, de alguna manera, esta responsabilidad, porque pues la institución así lo exige, pero que estamos afrontando los retos y las exigencias de una ley de reciente creación. Hablábamos de que uno de los objetivos, o sí, que tenemos que cumplir, es profesionalizar a las personas que ejercen el cuidado. ¿Cómo se traduce esta tarea? Bueno, Lulu, te comparto que DIF Jalisco actualmente está llevando un diplomado de intervención gerontológica y también estamos llevando un proceso de alineación al estándar de competencia de atención a personas adultas mayores en establecimientos de asistencia social, ya sea de carácter permanente o temporal. ¿Esto qué implica? Bueno, que se dota a las personas de herramientas técnicas para que puedan brindar el cuidado de manera más especializada, pero sobre todo me gustaría enfatizar que también está enfocado en brindarla por medio de un trato digno y responsable. Que esa es como la parte enfática cuando hablamos de cuidados, el trato digno. Claro. Y solo para la gente que está ahí en casita, ¿les puede explicar un poquito qué es gerontología? Bueno, la gerontología es la atención especializada en personas adultas mayores y que este grupo de atención reciba la atención que requiere en la etapa de vida en la que está pasando la... Y fíjate que me llama la atención porque el hecho de voltear a ver a las personas adultas mayores es una tarea que ya nos está como comiendo el mandado, prácticamente, pero también en lo que es este grupo prioritario de población, hay otros grupos prioritarios como es la primera infancia. Y hablábamos en el otro bloque también cómo hay instancias en donde hay esta transferencia de cuidados a través de las guarderías, de los CADIs, en el sistema DIF Jalisco. Platícanos, ¿qué otro grupo de atención es considerado como prioritario en este sentido? Bueno, también se encuentran las personas con discapacidad. En este sentido también tenemos la red de centros de asistencia social que tiene que ver con la atención especializada a las personas con autismo y también a las personas con discapacidad intelectual por medio del centro de 100 Corazones. Okay. Y ya, pues, ya dijimos, ¿no?, que cuando haces ley pues ya empiezas a como dar pauta de cómo hacerlo. Además de eso que sale solamente de DIF, ¿hay algunos otros programas o espacios donde las personas se puedan acercar? Porque ya dijimos, todos necesitamos cuidados. Ya sabemos que a las comunidades más vulneradas, pues claro que necesitan cuidados muy puntuales y ya mencionaste pues que sí hay muchos centros, pero programas sociales, apoyos para el resto de la población que tengan como necesidades más como específicas. De cuidar en casa. De cuidar en casa, ajá, o sea, ¿qué tipo de programas existen? Mira, hablando de los ejes, que tiene que ver con la protección social, la coordinación del sistema de asistencia social tiene la responsabilidad de generar este tipo de programas, particularmente enfocados en el tema de cuidados. Ahorita tenemos el Yo Cuido Jalisco, apoyo a estancias infantiles, que tiene que ver también con esa transferencia de cuidados, que se brinda un subsidio económico a las personas para que puedan llevar a sus hijos o hijas a guarderías y se les brinda este apoyo económico y ellas pagan el servicio de transferencia de cuidados. Y también está la otra modalidad que tiene que ver con el equipamiento y la mejora en la infraestructura de las estancias infantiles privadas para que también puedan brindar a través de esta estructura una mejora en la calidad de la atención a los niños y niñas. Había también escuchado en una de las vertientes de este programa que personas con alguna discapacidad o que requieran de un cuidado casi permanente en un familiar, también se les da un apoyo económico, ¿no?, para aligerar lo que es el desgaste económico de un cuidado especializado en casa y que precisamente pues a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social se está conformando este padrón, que realmente está muy cuidado y que así como esta instancia que es DIF Jalisco que contribuye, que coadyuva al cuidado, también hay otros apoyos como la Secretaría en donde también se les otorga. Pero fíjate que me llamó la atención, Gaby, cuando hablabas de, estamos centrados en que tenemos que cuidar a la persona. Y cuando no volteamos a ver a la persona que cuida, estamos hablando de que pues tiene que hacer a un lado algunos, no sé, parte del proyecto de vida, algunas responsabilidades las tiene que quintuplicar porque se tiene que cuidar ella y tiene que cuidar a la persona que cuida. El desgaste emocional, físico, a esta persona, ¿cómo está atendido? ¿Cómo se tiene que atender? ¿Qué es lo que tenemos que ver como sociedad y como instituciones? Ok. Es importante mencionar
que cuando hablamos de cómo se manifiestan las personas cuidadoras el desgaste emocional, es un tema bastante complejo porque las personas que cuidan lo viven desde dos perspectivas. Desde la perspectiva que implica el vínculo, de yo quiero a esta persona, tengo esta responsabilidad moral, familiar, ética con esta persona, pero eso no implica que a veces sea justamente una carga y que sea algo que yo no elijo. Eso psicológicamente o emocionalmente me genera un contraste, ¿no? De, sí lo quiero mucho, pero eso no quita que sea cansado, que me absorba, que me quite oportunidades y que implique un trabajo importante. Para esto, o reconociendo esta necesidad de brindar la atención o apoyo a las personas que cuidan en el aspecto emocional, nosotros estamos trabajando con un modelo de atención, de contención a personas cuidadoras, la cual no implica únicamente el desarrollar el modelo como tal, sino también tenemos previsto el desarrollar un pilotaje para poder aplicar como una sesión modelo y reconocer qué aspectos faltan, qué aspectos podemos sumar para poder hacer este modelo más efectivo. Y sobre todo algo bien importante de este modelo que estamos construyendo tiene que ver con la replicabilidad. Que estaríamos pretendiendo que los municipios se capaciten en aplicar este modelo para poder tener mayor cobertura y hacer un modelo sostenible, ¿no? Yo tengo una duda. Hay un tema que a mí me parece muy relevante. Allá en redes, en medios de comunicación, siempre se critica mucho a las instituciones públicas que dan apoyos. ¿Y por qué? Porque se tiene este pensamiento de que ese tipo de apoyos solo son para caerle bien a la gente, para asegurar votos después para políticos. Y ese tema sí es complicado, pero me parece muy relevante que platiquemos de esto porque, como estás diciendo, hay un modelo, hay una cuestión de derechos humanos detrás de esto y creo que la gente se puede confundir bastante entre qué es a lo mejor un apoyo por pura demagogia, que es básicamente caerle bien a la gente, y que es en realidad un programa con un modelo diseñado justo porque existe una política de cuidados. Tú como, ahora sí que eres la experta en esto, ¿cómo lo diferencias o cómo te das cuenta cuando realmente un apoyo está diseñado bajo esta perspectiva de derechos humanos, Bueno, de entrada, tener el contexto de que si estamos hablando de que este tema de cuidados, a pesar de que sea históricamente evidente, no lo es evidente como tal porque, insisto, si hablamos de que está familiarizado, no lo tenemos como un problema de política pública. Si no existe una infraestructura social que de entrada pueda dar respuesta a todas las necesidades de una persona cuidadora y de una persona que requiere cuidados, pues creo que como primer paso sí es indispensable el fortalecer el tema de la protección social, porque ese sí es parte de los pilares fundamentales para sostener una sociedad, sobre todo cuando no se está brindando de entrada todo lo que una persona requeriría, porque a lo mejor va a haber personas que digan, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es descanso, o yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que alguien cuide a mis hijos, o yo lo que necesito es un trabajo que pueda conciliar con el cuidado de mis hijos e hijas. Esas pueden ser las necesidades fundamentales, pero si actualmente no existe esa infraestructura que sostenga que las personas puedan proveer de estos servicios, pues claro que el tema del apoyo o el subsidio económico va a ser fundamental para poder avanzar en este proceso de Y como los dice, servicios. perdón que interrumpa, me llama la atención que dices que se va a trabajar el pilotaje para efectivamente recabar esas experiencias de las personas que cuidan, para que ese enfoque multidimensional pueda ser atendido. ¿A quién se va a aplicar ese pilotaje? O sea, ¿quién sería la población de estudio, por ejemplo? Este modelo se va a llevar en coordinación justamente con los sistemas municipales y las demás instancias que atienden en los municipios o que tienen servicios que tengan que ver con cuidados. Ellos harían la tarea de poder socializar que se va a llevar a cabo este modelo e identificar a las personas cuidadoras de la comunidad. Porque hablando y retomando otra vez que es un tema público, hablar de cuidados es que sea corresponsable también con las comunidades. Si el cuidado no se hace también de manera comunitaria, pues no estaríamos avanzando. Sería como delegarlo a las instituciones y dejar afuera justamente las personas cuidadoras. Entonces identifica a las personas en la comunidad, que son personas cuidadoras, porque son las personas que llevan a las unidades de rehabilitación, a los centros de desarrollo. Todas esas personas que identificamos cuidadoras son una de las que vamos a estar invitando a formar parte del modelo de atención y pilotaje, tanto para que ellos sean beneficiarios de las sesiones, como para que también ellas se puedan volver personas replicadoras del modelo en cierto momento. Claro, que se vuelva una cosa parte de nuestra cultura. Así es. Claro, porque si no involucramos a la comunidad, cualquier presupuesto va a resultar insuficiente si toda la carga
se va a ejercer de manera institucional por parte del gobierno, ¿no? Sí, como en muchas otras acciones. O se puede, como decía, se puede malinterpretar que son acciones que se están sacando así que de la manga para manejos presupuestales y pues claro que no. O sea, ya nos explicaste y creo que muy bien que este tipo de apoyos en realidad velan por el desarrollo de nuestra sociedad y no solamente por decir que se ayuda pues de manera aleatoria. Y me gustaría que en el siguiente bloque nos ahondaras un poquito más sobre qué acciones se estarían emprendiendo desde el DIF para, como dices, generar esa conciencia. Porque si nosotros no somos conscientes de un problema público, pues que siga y que hasta que me toque a mí afrontar la realidad es donde ya empiezan las barreras estructurales, financieras y pues obviamente del tiempo, que es muy valioso. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa muy breve, porque ya vamos a entrar a la recta final de este programa tan hermoso de corazón? No le cambie y los esperamos al regreso. De corazón. De corazón. Pues estamos aquí ya en el cuarto segmento de Corazón, en donde Gaby nos está platicando sobre los retos que vamos a enfrentar como sociedad y que ya estamos enfrentando para que el cuidado y el derecho a cuidar sea una responsabilidad compartida. Gaby, hablábamos de cómo es importante sensibilizarnos desde lo individual y en comunidad para que los cuidados no sean una carga, no sean una obligación, y que realmente sean una tarea que se haga en apego a los derechos humanos. En DIF Jalisco, ¿cómo estamos construyendo, aparte de las estrategias que ya hemos abordado, cómo estamos construyendo esa conciencia colectiva? Ok. Bueno, me gustaría mencionarte una acción fundamental que me encanta mencionar porque yo soy parte de. Nosotros sugerimos desde la Dirección de Ayuda Humanitaria el poder sensibilizar a las personas que van a ser potenciales cuidadoras, por así llamarlo, a través del curso de prematrimonial. Se nos ocurrió meter en este segmento del curso prematrimonial el tema de cuidados, aprovechando que tenemos esa población cautiva, que insisto, van a ser potenciales cuidadores y que yo en la dinámica o en la introducción que realizo con ellos y ellas cuando estoy brindando la capacitación, hago énfasis en que de entrada estamos cuidando, ¿no? Cuando nos comprometemos con una persona para llevar a cabo un proyecto de vida, nos estamos comprometiendo a cuidarla mutuamente. Uno del otro, claro. Pero de ahí hago énfasis en el tema de que a partir de eso vamos a construir una familia, que muchos de nosotros y nosotras vamos a tener hijos o hijas, y que hablar de corresponsabilidad y cuidado es fundamental porque estamos tratando de generar esta sensibilización y la mejora en la sociedad. Hablamos de los cuidados desde esta línea delgada que te comentaba respecto a las actividades del hogar. Sí. O sea, el que se tomen como un tema de cuidados y que es importante llevarlo con responsabilidad hasta levantar un plato, lavar una cuchara, llevar a los hijos e hijas. Yo les comento mucho, les hago mucho énfasis en esta parte. Cuidados también es acompañar. Sí. Cuando llevas a tus hijos a la escuela, cuando llevas a tus hijos a terapia, cuando los llevas a una cita médica, a cortarse el cabello, cualquier acción que tenga que ver con estas pequeñas situaciones que llevan a cabo el desarrollo, porque también les digo, cuando nosotros y nosotras podemos venir a desarrollar un trabajo remunerado, posiblemente es porque dejamos a nuestros hijos e hijas bajo el cuidado de otras personas. Y porque tuve que hacer el desayuno en la mañana, tuve que echar la lavadora en la noche y tuve que hacer una serie de acciones que tienen que ver con cuidados. Claro. Entonces, el que lo digamos en este momento en el que estamos empezando a llevar a cabo este proceso de familia, este compromiso de pareja, pues es fundamental para poder abrir este tema, ¿no?, en la sociedad. Claro. Para allá todos en casita, me gustaría que nos ayudaras a hacer un poquito la reflexión, porque siento que sí nos estamos yendo como muy técnicos, pon tú, pero para que terminemos de caer en cuenta de lo importante que es que este tipo de modelos existan y que nos concienticen y nos sensibilicen. ¿A qué aspiraríamos como sociedad si no existiera un modelo de cuidados? O sea, tú como experta, ¿cómo verías el desarrollo de nuestra sociedad sin este modelo y sin esta política? Híjole, qué difícil. Es difícil porque cuando hablamos de cómo generar cambios, yo siempre hablo de que sí se tiene que reestructurar y para reestructurar tenemos que visibilizar. Yo les comento justamente a las personas que están en el curso prematrimonial y les digo, yo no espero que el día de mañana transformen completamente
su dinámica familiar, que sería lo ideal, evidentemente, pero que se lleven este proceso de reflexión, esta conciencia. Entonces, si visibilizamos el tema de cuidados, o porque a lo mejor ni siquiera lo han pensado, y de verdad a veces yo trato de ser como, justamente como lo dices, a lo mejor a veces la parte técnica o especializada de decir es que tendríamos que ser de esta forma, pues puede ser muy agresivo, porque pues hay personas que de verdad en la vida se han cuestionado o han usado estos términos de corresponsabilidad y de cuidados, aunque en la práctica cotidiana lo estén viviendo, pues. Entonces, el que mandemos este mensaje de que el día de hoy con que te quedes con la reflexión, con que lo hagas evidente, ya es un paso importante, creo que es fundamental, si no, pues sí estaríamos cayendo otra vez en problemáticas similares a las que ya tenemos. Claro. ¿Y sabes por qué el hablar de que lo que nos hace falta como sociedad es saber y escuchar que, por ejemplo, cada vez más hay reportes que nos llegan al sistema DIF Jalisco de personas que quizá son adultas mayores y que no tienen redes de apoyo? Justo. Que quizá vayan a depender de que los cuiden en un asilo, pero que creen que a lo mejor no hay alguien ni siquiera que les oriente a hacer el trámite de ingreso. Y dices, híjole, decías, ¿qué crees que nos puede pasar? Pues lo estamos viviendo, Josué. No, y también a esta altura. No solamente los adultos mayores, o sea, ahorita estamos hablando mucho de esto y de los cuidados. Luego también personas que no se pueden valer de sí mismas por alguna enfermedad o discapacidad, pero pensamos en las juventudes. Siento que luego se nos olvida mucho que las juventudes también necesitan cuidados muy puntuales. Claro. ¿Qué pasa si un adolescente no hay quien lo lleve a la escuela o no tiene acceso tan fácil a atención médica o no hay quien le provea alimentos para irse a la escuela o no tiene justo este tipo de cosas que uno piensa en cómo nos tocó crecer y dices, esas cosas se solucionaban y yo ni me enteraba qué se tenía que hacer. Entonces, tú ahorita dijiste de que sí llevo a mis hijos a que alguien los cuida mientras yo trabajo, pero antes de eso yo ya hice labores de cuidado. Hay muchas niñas, niños, adolescentes que no tienen quien hagan ese tipo de cosas y pues los estamos orillando justo a que hagan todo lo posible para ellos poderse valer. Y la verdad es que en la ciudad que vivimos sí es empujarlos a la criminalidad, a ser personas descuidadas, a creer que a lo mejor ellos no pueden hacer lo mismo que otras personas, pero no es porque no puedan, es porque su energía, su mente, su salud mental está enfocada en todas estas labores de cuidados que gente de su edad no necesita hacer. Claro. O sea, si se fijan, bueno, esta es una cosa que a mí me parece muy importante cuando justo se habla de cuidados, que luego se cree que en escuelas o instituciones educativas donde están personas con como mayor poder adquisitivo o que tienen un nivel de privilegio superior a la media, que la gente es brillante, ¿no? O sea, que es que son excelentes estudiantes y estas personas son sobresalientes a comparación de otras escuelas. Pero en realidad uno, ya que cae en este tipo de temas, te das cuenta que no es que esa persona sea brillante, sino que esa persona que está estudiando tiene todo el espacio mental y todas sus necesidades cubiertas justo para que pueda desarrollarse bien. En algún momento en el sistema de Jalisco nos ha tocado justo hablar con niñeces y juventudes y nos dicen que su mayor necesidad en ese momento es que en su casa no tiene un espacio para hacer la tarea que sea solo para hacer la tarea, o sea, que sea silenciosa, que le deje concentrarse. Y uno pensaría que una niña, un niño, no se va a fijar si a lo mejor la sala de su casa no es silenciosa cuando se tiene que poner a hacer la tarea, pero no, claro que se dan cuenta. Y claro que les está tomando espacio mental y energía y desgaste emocional ellos hacerse cargo de eso, que a lo mejor mucha gente sí tiene la oportunidad de que alguien más les solvente, pues. Y antes de decirles, bueno, hacer la reflexión junto con las familias de Jalisco, platícanos, Gaby, ¿qué se viene para la institución de DIF Jalisco? Porque efectivamente ya veo que hay varias como estrategias así, que van como para cierto grupo y con un objetivo específico, pero cuando ya se consoliden y tomen, como quien dice, el ritmo y carrera, ¿qué después del pilotaje, el diagnóstico que se va a hacer, qué se va a consolidar? ¿Cómo vamos a ir avanzando año con año para que el sistema de cuidados que está conformado en la Junta empiece a dar resultados? Bueno, además del pilotaje, también es importante mencionar y que esto es fundamental porque gracias a ello podemos generar una política pública como enfocada realmente en las necesidades de las personas, que tiene que ver con un diagnóstico. Estamos realizando un diagnóstico estatal para personas cuidadoras y también que mide la percepción social de los cuidados, que tiene que ver con darnos cuenta cómo las personas a nivel general están visualizando el tema de cuidados y qué tanto se involucran. Y también para conocer las necesidades específicas de las personas cuidadoras. Estas son de las acciones relevantes que se están haciendo porque esto implica
que podamos conocer la realidad desde dentro, ¿no? Por otra parte, también estamos haciendo un modelo de capacitación que tiene que ver con acompañar a los municipios para que instalen sus sistemas municipales de cuidado. Porque hablando de qué ruta vamos a implementar o cómo vamos a hacer que este sea un modelo sostenible, porque eso es algo que se menciona mucho cuando hablamos de política de cuidados, que sea sostenible quiere decir que nosotros y nosotras pongamos la infraestructura o la estructura adecuada para que estemos o no estemos, esto se siga desarrollando. Y esto también tiene que ver con la normatividad, por ejemplo, que se establezca en la ley implica pues que se le va a dar seguimiento sí o sí. El que esté un sistema integral de cuidados y una junta implica que aunque se cambie de gobierno, tenga que seguir estas acciones, y el fortalecer a los municipios en sus sistemas municipales tendría que implicar que cada municipio realice acciones en torno a los cuidados y podamos desarrollar estas competencias. También se está haciendo un modelo de atención integral en 100 Corazones. Ok, para los que están en casa, 100 Corazones, si han escuchado hablar de él, es el albergue o casa hogar de alguna manera que atiende a niñas, niños, adolescentes y ya jóvenes que pasan los 18 años con alguna discapacidad o múltiples discapacidades, principalmente la intelectual. Ahora sí, a ver, ¿qué se va a hacer ahí? Mira, justamente hablando, ahorita que haces énfasis en que ya hay personas adultas, una problemática que nos comentaba la directora de atención a personas con discapacidad es justamente que, aunque sea un centro de atención infantil, gran parte de las personas que están ahí ya están llegando a una edad en la que ya no son niños y niñas, sin embargo no cuentan como las capacidades esenciales o herramientas para poder llevar a cabo una vida independiente. Entonces el modelo que se está trabajando tiene esa intención, que se puedan generar esas competencias para que las personas lleven una vida independiente, porque de eso es de lo que se trata, no que toda la vida estén institucionalizados, sino al contrario, que en algún momento puedan egresar, pero con esas herramientas y habilidades para que las puedan llevar a cabo en la vida cotidiana y puedan ellos mismos ejercer actividades de cuidado y autocuidado, ¿no? Pues muchas tareas, muchas responsabilidades y pues la verdad, la reflexión así en un minuto, ¿qué consejo les darías a las familias que nos están escuchando? Bueno, lo que les digo en las pláticas prematrimoniales es como desde tres elementos fundamentales: el visibilizar, el reconocer y el redistribuir. Porque es importante el primero darnos cuenta, pero no únicamente darnos cuenta. El reconocer no implica únicamente decirle a la persona, ay, ya me di cuenta que estás haciendo trabajos de cuidados, qué padre, qué chido, sino reconocerlo en un sentido, insisto, si no remunerado, que sí estaría bien, ¿no? Si reconozco que mi pareja se queda todos los días a la casa del cuidado de mis hijos y no está generando un ingreso, pues saber que cuando llegue un aguinaldo, por ejemplo, le va a corresponder una parte a la persona porque a final de cuentas realiza actividades de cuidado. Pero si no es en este sentido económico, por lo menos el yo tener bien claro que esa persona está coayudando a la economía. No voy a decir que es mi casa, que es mi dinero y todas esas acciones que a final de cuentas luego terminan en violencia económica y patrimonial. Ese sería el segundo. Y el tercero, pues el más importante, que tiene que ver con redistribuir. Ya que lo vi, ya que me di cuenta, pues qué voy a hacer yo para poder equilibrar estas situaciones en el hogar, ¿no? Eso es parte de lo que pudieran hacer las personas. Pues muchísimas gracias, Gaby, y aquí habernos pues ampliado el panorama, porque realmente ahorita nosotros, tanto Josué como yo, nos manejamos solos por la vida, por así llamarlo, pero ahí en casa hay gente y muchos hogares que cuidan a más personas. Esto fue de corazón, pero yo quiero agradecerles e invitarles a que nos acompañen a ver a esta persona adulta mayor distinguida, que a pesar y al pasar de los años es una persona referente en su comunidad y que pues la edad, ni como dicen a veces los achaques, le ha impedido el seguir apoyando a más personas y también de cuidar de ellas. Escuchémoslo y nosotros lo vemos la próxima semana aquí en De Corazón por Jalisco TV. Daniel Aguilar Ávila, Huejúcar. Estudió técnico en electrónica y es docente del idioma inglés. Defensor del medio ambiente y filántropo de corazón. Destacado cronista desde hace más de 20 años. Se percató que no había documentos históricos del municipio, por lo que su pasión por la lectura y escritura lo llevaron a documentar la historia, cultura y vida social en más de 10 libros, siendo autor de la primera monografía de Huejúcar. Fundador de la Asociación Huejuquense de Investigación Histórica y Cultural, AC. Escribieron 12 libros en conjunto y de manera individual 13 obras más, entre las que destaca La Braceriada,
desde su experiencia personal y por el cual recibió un reconocimiento por parte del Centro Latino de Arte y Cultura en la ciudad de Sacramento, California. Actualmente tiene 2 libros más por publicar para dejar un legado de historia de su amado municipio.